Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur. Hola, mis queridas hermanas. Sé que han estado disfrutando ya con la primera parte de este retiro, pero aún hay más, siempre hay más. Y quiero saludarles. Sé que estoy de parte de la pastora Nora, ella se excusa porque no pudo estar con nosotros, pero quiero también recordarla en este retiro, que es un elemento muy importante en medio de este grupo que ha preparado con mucha fe y esperanza este evento. Así que de partida un saludo de parte de ella para todos, y a la vez quiero presentarles quién va a continuar y va a estar con nosotros, una querida pastora a nivel nacional reconocida, también más allá de estas fronteras, una mujer que Dios levantó, intercesora, y es una tremenda mujer que ha estado con nosotros, nuestra pastora Lucía Briceño. Así que le damos la bienvenida, esperamos que Dios la use grandemente, y tendremos también la participación de la iglesia de Gualañé, que estarán ministrándonos por un tiempo de alabanza. Dios les siga bendiciendo. Hola hermanas, sean muy bienvenidas a esta transmisión en vivo, a este nuevo retiro de damas, en este día tan especial, en este día que nos convoca a poder escuchar la palabra del Señor. Yo le voy a invitar a que usted desde su casa pueda tener un tiempo de adoración, un tiempo de intimidad con el Señor. La adoración trae una presencia de Dios especial para nuestra casa, para nuestro hogar. Así que yo le voy a invitar a que en este día usted junto a mí podamos orar y podamos rendirle una adoración genuina a nuestro Señor, y que esta ofrenda que vamos a entregar por medio de nuestros labios pueda ser agradable al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, estamos en muchos lugares diferentes en este día. Estamos viendo y buscando tu presencia, buscando tu palabra, Padre, y queremos, Señor, unirnos aún en el Espíritu en este día, poder cantar, poder clamar, poder decir tus virtudes, Señor. Ven en este día, Señor, y que tu presencia repose en cada uno de los hogares, Señor, que están disponiendo su vida para buscarte. Señor, sea su presencia moviéndose en cada una de nuestras casas. Sea usted, Señor, con su palabra transformándonos. Y como es el lema, Señor, enseñándonos a orar en este día. Así es como nosotros, Señor, venimos, Señor, a buscarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, sea usted obrando, sea usted, Dios, calando la palabra en nuestros corazones. Amén. Así que en este día le vamos a decir a nuestro Señor que le adoramos y creemos que Él reina en nuestras vidas. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. De lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Padre, tú eres quien nos sana, eres quien nos liberta. Te adoramos, Señor, a ti, a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque eres tú, Señor, el que está cada día junto a nosotros, guiándonos. Gracias, Señor. Santo, tuya es toda la gloria, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu,
Gloria al Señor. Un gusto, una bendición poder compartir con todos ustedes este hermoso tema, la importancia de la intercesión en la iglesia. Yo creo que no hay mayor o mejor introducción a este tema el que podamos definir justamente estos dos términos, importancia e intercesión. Cuando hablamos de importancia, estamos hablando de algo que es importante y que es relevante, que se destaca por algo, ya sea por su valor, por su magnitud, por su influencia e incluso hasta por otras características. Mantenga esta definición en su mente. Y cuando estamos hablando de intercesión, hablamos de oración. Pero quiero decirle y aclararle que no estamos hablando de aquella oración diaria y normal que todo creyente debe de tener. 5 cosas destacables en relación a la intercesión. 1. La intercesión nace en el corazón de Dios. Y del corazón de Dios es trasvasijada al corazón del intercesor, quien la asume como una carga de amor. Y cuando hablamos de asumir, estamos hablando de atraer para sí, de hacerse cargo, ¿no? Y cuando hablamos de ese intercesor que recibe este trasvasije de carga, de amor, estamos hablando de aquel creyente que ama la oración, que ama pasar tiempo con Dios. Es en aquellos los que pasan tiempo en la oración, los que aman la comunión con Dios, los que aman la intimidad con Dios, es sobre ellos sobre los cuales Dios pone sus ojos. Y de ellos es que Dios levanta a los intercesores. La intercesión es la urgencia de Dios, ya que es una oración, y esto es maravilloso, ya que es una oración que no tiene límite de distancia. La intercesión a nosotros nos permite penetrar en lugares humanamente inalcanzables. Incluso se pueden cruzar barreras geográficas, culturales, políticas. Con la oración de intercesión se afectan las vidas, se ayuda a salvar vidas, y también con la oración de intercesión nos involucramos en lo que es la extensión del reino y la evangelización. Por eso que es una urgencia del corazón de Dios. La intercesión demanda, ¿qué cosas? Dirá usted, identificación. El intercesor se identifica con la carga trasvasijada por Dios en su corazón. El intercesor se identifica con la persona por la cual Dios le ha puesto que ore. El intercesor se identifica con la situación, con el dolor, con la angustia, con el pesar de aquello por lo cual está intercediendo. Entonces la intercesión demanda identificación, mucha sensibilidad al Espíritu Santo. La intercesión demanda inversión de tiempo, demanda fe en las promesas de Dios, demanda un corazón limpio como un principio fundamental sobre el cual la vida del intercesor va a ir creciendo, va a ir desarrollándose y va a ir madurando. También la intercesión demanda perseverancia hasta ver el resultado o hasta que Dios nos haga saber que Él está en control de aquello por lo cual hemos estado intercediendo. Cuarta razón destacable de la intercesión es que la intercesión es importante debido al énfasis en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso que es importante la intercesión, porque Jesucristo le ha dado un énfasis. Jesucristo le ha dado importancia y relevancia. Quinta razón destacable de la intercesión. La intercesión es importante debido al rol y a la participación del Espíritu Santo. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Le he dado 5 razones destacables en relación a la importancia de la intercesión. Pero como al principio dijimos que la intercesión es oración, pero no la oración normal, diaria o común que tenemos como hijos de Dios o que tiene la iglesia, sino que la intercesión es una oración que no gira en torno a mí. La oración de intercesión no es una oración que gira en torno a mí, no es una oración donde mi vida es prioritaria o donde mis necesidades son las relevantes. La oración de intercesión es una oración que se hace en favor de otros para conseguirle un favor o para conseguirle un beneficio o para librar su vida de algún peligro. La oración de intercesión es hablar ante alguien por otra persona. La oración de intercesión es una oración de mediación. Y cuando hablamos de mediación, estamos hablando de una intervención entre personas o en un determinado organismo. Pero la oración de intercesión también es una oración de interponerse. Y cuando hablamos de interponerse, estamos hablando de que la persona que se interpone es la causa, es la razón para detener o para separar a 2 personas o para detener o separar una comunicación o una relación. Entonces, para que le quede claro, la oración de intercesión es una oración en la cual mi persona no es la importante, donde lo mío no es lo importante, sino que la oración de intercesión es aquella oración que se hace delante de Dios en favor de una persona, en favor de una situación. Por eso decíamos anteriormente que si hay algo destacable en la intercesión, es que a través de la intercesión nosotros podemos llegar a los lugares más escondidos, a los lugares más remotos. Podemos traspasar barreras. Podemos ciertamente afectar la vida política, la vida cultural, la vida social, la vida del ser humano en todos los ámbitos de su vida. Por eso yo creo que usted va entendiendo que la oración de intercesión no es la oración que comúnmente nosotros o la iglesia tiene en sí. Fíjese que
El Salmo capítulo 99, verso 6 dice: Moisés y Aarón entre los sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Dios les respondía. Encontramos en ellos sacerdotes, intercesores, ejerciendo un ministerio de reconciliación entre el hombre y Dios. El profeta Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 12, verso 23, dice: Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando o dejando de rogar por vosotros. El Salmo 106, verso 23 dice: Y trató de destruirles, refiriéndose a Dios en relación a su pueblo Israel, y trató de destruirles, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no lo destruyese. Qué importante es ir entendiendo lo que es la intercesión. Si usted va conmigo al Antiguo Testamento, vamos a Ezequiel, capítulo 22. Es un capítulo muy conocido. Ezequiel 22:30. Dice así: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y el lamento de Dios, y no lo hallé. Encontramos a Dios hablando de su intención de encontrar a alguien que pudiese ponerse en favor de la tierra delante de él y que pudiese orar en favor de la tierra para que él no interviniese destruyéndola. Pero dice que no lo halló. La versión Dios habla hoy en relación a Ezequiel 22:30 lo dice de esta manera: Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no la destruya, pero no lo he encontrado. La Nueva Traducción Viviente lo dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. La Biblia latinoamericana dice lo siguiente: he buscado entre ellos a un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo, dice, sobre la almena para impedirme que destruya el país, pero yo no lo he hallado. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, amada hermana, la búsqueda de Dios. Por eso tenemos que entender que en la intercesión Dios busca. Dios es el que aparta. No podría ser un intercesor una persona que no ame la oración. No podría ser un intercesor una persona que no pasa tiempo en la presencia del Señor. El Señor dice: y busqué, y busqué. ¿Qué es lo que es buscar? ¿Qué es buscar? Buscar implica mirar, observar,
Buscar significa tratar de encontrar a alguien que calce con las demandas que se tienen para él. En este versículo que hemos leído encontramos tres cosas muy importantes, donde nos habla de la persona. Dios busca personas. Y busqué. El buscar implica el elemento humano. El buscar implica a un hombre o a una mujer. Pero también habla de la brecha. Habla de la brecha. Y cuando habla de brecha, está hablando de una abertura, de un boquete, de un hoyo. Y eso significa el lugar de la debilidad. Significa el lugar de la vulnerabilidad. Significa el lugar del peligro, de lo injusto. Allí encontramos cuál es la posición del intercesor. La brecha, el lugar de la necesidad, el lugar de la vulnerabilidad, el lugar de lo difícil, el lugar del llanto, el lugar del dolor, el lugar de lo injusto, el lugar del peligro. Esa es la posición. Y cuando habla de brecha, habla del hoyo o de orificio. Y cuando hay un hoyo, es fácil que algo salga, como también es fácil que algo entre. ¿Va entendiendo? Pero también habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito del intercesor? Para que haga vallados, para que levante cercos, para que levante una protección, hacer un resguardo, hacer un vallado, hacer una protección sobre lo que realmente en ese momento lo está necesitando. Entonces, cuando leemos Ezequiel 22:30, estamos hablando de una persona, de una posición, y estamos hablando de un propósito. Hablamos de una persona, el intercesor. Estamos hablando de un lugar, la brecha, de una posición, la brecha. Estamos hablando de un propósito, hacer vallados, resguardar, levantar murallas, levantar cerco, alrededor de aquello que ante los ojos de Dios lo amerita. Y eso es importante, que nosotros podamos entenderlo. Hoy es el tiempo para que la iglesia pueda entender que de la misma manera que en aquel entonces, hoy en día también Dios está requiriendo hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a poder ocupar un lugar estratégico, porque la oración de intercesión es una oración estratégica. La oración de intercesión es una oración direccional, es una oración puntual. La oración de intercesión es una oración de rastrillo, es una oración de hoz, donde se corta, donde se arranca el rastrillo que limpia, desmaleza. Esa es la oración de intercesión. Hoy en día, la urgencia de Dios es la misma que en aquel entonces. Hoy en día también Dios está requiriendo de hombres y mujeres para que estén dispuestos a ponerse en la brecha y levantar un vallado. ¿Por qué es importante la intercesión en la iglesia? Aquí entramos a lo importante. ¿Por qué es importante?
por todo lo que yo acabo de decirle. Porque la oración de intercesión no gira en torno a usted ni en torno a mí. Porque la oración de intercesión gira en torno a la necesidad, gira en torno a otros, gira en torno a nuestro prójimo, gira en torno a situaciones específicas. Por eso que es importante la intercesión. ¿Por qué también es importante la intercesión? Porque no es una oración normal. No es una oración pareja. La oración de intercesión es una oración que apunta a situaciones específicas, que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque con la oración de intercesión, el intercesor viaja a través del mundo entero. Porque a través de la oración de intercesión llegamos a los lugares más recónditos, a los lugares más escondidos. Porque a través de la oración de intercesión oramos por todos aquellos que son desconocidos. Oramos por lo que se está gestando en oculto. Oramos por todo aquello que ocultamente está pronto a salir a la luz como un perjuicio, como un daño. Estamos orando por sobre todas las cosas, para que la voluntad de Dios, establecida en los cielos y escrita en su palabra, puedan tener un fiel cumplimiento aquí en la tierra. Por eso que es importante la oración de intercesión. Y es por eso que Dios requiere de un hombre y de una mujer que estén dispuestos ¿a qué? A identificarse con la necesidad, que estén dispuestos a pasar tiempo en esa oración. La oración de intercesión es importante. ¿Por qué? Porque va a demandar del intercesor que su corazón esté limpio, como un principio, como algo elemental, como algo fundamental, sobre lo cual el intercesor va a seguir creciendo, formándose, desarrollando y madurando en este ministerio. ¿Cómo podemos nosotros mirar la intercesión? ¿Qué es la intercesión? La intercesión es un ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de una forma de servir. Es necesario que en este tiempo usted y yo misma lo siga entendiendo y ampliándome en este entendimiento. Es necesario entender que la intercesión hace palpitar el corazón de Dios. Hace palpitar el corazón de Dios. ¿Es importante la oración de intercesión dentro de la iglesia? Sí. Es importante que la iglesia lo entienda y lo mire como un ministerio, como una forma de servir. ¿Por qué es importante la intercesión en la iglesia? Por dos motivos importantes. Uno, porque la intercesión es parte de la diversidad de Dios dada a la iglesia. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de algo que es diferente, que es desemejante, que es diverso. Pero cuando hablamos de diversidad, yo quiero que usted sepa, porque a mí me asombró y me bendijo profundamente saber que dentro del significado de la palabra diversidad estaba la palabra abundancia. ¡Qué maravilloso! Aquí en 1 Corintios 12, versos 4, 5 y 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hasta el momento en que Dios llamó mi vida a la intercesión, yo no sabía lo que era la intercesión.
Ni siquiera había escuchado la palabra intercesión. Por eso que ahora, en estos tiempos, yo no me asombraría si Dios de repente saca gracias nuevas y gracias diferentes en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Porque cuando Dios me llamó a la intercesión, yo desconocía todo. Yo no sabía que era intercesora. Lo único que yo sabía es que me gustaba orar. Me apasionaban los tiempos en la presencia del Señor. Me fortalecía en el Señor. Amaba la intimidad con Él. Discipliné mi vida en los tiempos de oración. Buscaba en Él las respuestas que no tenía en mi labor como pastora. Hasta que poco a poco, a través de los tiempos, y quiero decirle, a través de los años, Dios pudo traer claridad y luz a mi vida de lo que yo era. Era una intercesora. Cuando miré hacia atrás pude darme cuenta que cada experiencia que yo estaba teniendo y que había tenido hasta ese momento venían a confirmar lo que realmente yo era y el llamado de Dios para mi vida. Y pude darme cuenta que la intercesión es un ministerio porque es una forma de servir. Y la intercesión es importante en la iglesia porque la intercesión trae abundancia a la iglesia. Porque la intercesión está involucrada en todos los ministerios que se ejercen dentro de la iglesia. Porque es la oración de intercesión la que está a favor de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, de los profetas, de los misioneros, de los diferentes lugares que aún no conocen al Señor. Es la oración de intercesión la que está involucrada al orar en favor de los gobiernos, a favor de las políticas, a favor de la economía, a favor de las estaciones de los años. Es la oración de intercesión la que está involucrada cuando oramos por la iglesia perseguida, cuando oramos por los inmigrantes, cuando oramos por la viuda, por el huérfano, por el cesante, cuando oramos ciertamente por las sequías. Es la oración de intercesión. Por eso yo quiero que usted lo entienda, que la oración de intercesión es parte de la diversidad de Dios, porque la oración de intercesión es un ministerio, una forma de servir a Dios que trae abundancia a la iglesia, trae abundancia a la iglesia. Por eso que es importante, amada pastora, amados pastores, amadas hermanas, amados hermanos, no tengas temor si Dios te llama. Porque hay que tener un llamado para ser intercesor, al igual que cualquier otro ministerio. Porque si yo me involucro a servir a Dios en un ministerio al cual Dios no me ha llamado, voy a tener problemas conmigo y voy a tener problemas con el resto de las personas que están a mi alrededor y con las cuales me estoy relacionando. Entonces el intercesor tiene que ser llamado a ejercer este tipo de oración en favor de otros. ¿Por qué? Porque involucra tiempo. ¿Por qué? Porque involucra identificación. ¿Por qué? Porque involucra perseverancia. ¿Por qué? Porque va a involucrar quizás el negarme a gustos, el negarme a tener tiempos de sueños extra. Voy a experimentar negaciones que a lo mejor antes yo no tenía en mi vida. Entonces es necesario entender que la intercesión sí es importante, porque es parte de la diversidad de Dios dada a la iglesia. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 4, 5 y 6. Pero el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 4, 10. Lo dice de esta otra manera. Dice que que sirvamos a Dios de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. De acuerdo a la multiforme gracia de Dios, nosotros podamos servir a Dios.
Por eso que es importante, porque en la iglesia se da la diversidad y la intercesión es parte de la diversidad de Dios dada a la iglesia. ¿Por qué es importante la intercesión? Porque es parte de la multiforme gracia de Dios. Usted no puede negar que yo pueda ser intercesora, ni yo puedo negar que usted sea quizás un profeta. ¿Por qué? Porque tanto en usted como en mí se ha movido la gracia de Dios. ¿Y sabe usted lo que es gracia? Es la gentileza de Dios. Es la soltura y el desprendimiento de Dios en favor de su vida y en favor de mi vida. Por eso que es importante la intercesión. Pero también la intercesión es importante porque conforme a 1 Corintios 12:28, que es un versículo que trajo mucha paz a mi corazón en mis comienzos como intercesora, porque pude entender dónde calzaba yo con este ministerio. Porque lo primero que surge es preguntarnos, ¿dónde calza tu ministerio? ¿En qué parte de la Biblia dice que está el ministerio de intercesión? Porque tal vez usted no la ha encontrado en 1 Corintios 12, no la ha encontrado en Romanos, no la ha encontrado en Efesios, ni la ha encontrado en la epístola de Pedro. Pero fíjese que con el tiempo, cuando uno ejerce este ministerio, en la medida que uno lo va desarrollando, uno sabe perfectamente dónde nosotros encajamos, dónde nosotros calzamos. Y 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Aquí dice los que ayudan. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Como en delante veíamos la definición de importante. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es de gran valor la intercesión? ¿Por qué la intercesión tiene influencia? Por las características peculiares que ella tiene, como por ejemplo, servir a Dios de una manera quizás muy poco visible. Ayudamos no tan visible como un ministerio musical o como una diaconía. Nuestro ministerio de ayuda es más invisible, es quizás detrás de las cortinas, tal vez para que usted me entienda. Es tal vez en el anonimato, en lo privado o en el silencio. Pero no por eso es menor y no por eso no deja de ser un ministerio de ayuda para la iglesia. Y aquí sí encajamos perfectamente nosotros los intercesores. En nuestra manera de servir es poder ayudar. Y eso me llevó a buscar el significado de la palabra ayudar. Y fíjese que la palabra ayudar o ayuda en el griego tiene 3 verbos. Y cuando descubrí esos 3 verbos, mayormente agradecí a Dios, mayormente me gocé. Uno de los verbos griegos es antilambano. Y este verbo griego para la palabra ayudar significa tomar el lugar de. ¿Acaso no es eso lo que hacemos los intercesores? Tomar el lugar de. ¿Acaso no está en aquello la identificación que tomamos los intercesores con una necesidad o con una persona? El segundo verbo griego es sulambano, que significa tomar parte con. ¿Acaso no es eso lo que hacemos los intercesores?
Y el tercer verbo griego es sunagonizomai, que significa luchar juntamente con. ¿Acaso no es eso lo que hacemos los intercesores? Luchar al lado de la necesidad, luchar al lado de la persona que Dios nos ha puesto para orar por ella. Es maravilloso el poder entender la importancia de la intercesión dentro de la iglesia. Yo quiero decirle que esa búsqueda diaria y permanente que tiene el intercesor con Dios hace que por gracia y misericordia de Dios uno se vuelva más sensible tanto a Dios como al entorno. Nos hacemos más sensibles a lo que el Espíritu Santo nos habla o nos ministra. Es por eso que en este ministerio de intercesión es necesario que mis amados consiervos, los pastores, las pastoras, se puedan involucrar en este ministerio. Este ministerio requiere de la mentoría de nosotros los pastores para con la vida de nuestros amados intercesores. Es necesario. Porque ahí de repente uno escucha muchos comentarios, muchas opiniones en relación al intercesor o en relación a la intercesión propiamente tal. Pero yo quiero decirte que Dios se relaciona con uno, porque Dios tiene un concepto de nosotros los intercesores. Para Dios, nosotros los intercesores somos un recipiente de su confiabilidad, tal como lo dice su palabra en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 12. Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y mire lo que dice Nehemías. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Cuando Dios me habla de lo que para Él es el intercesor, me lleva a este capítulo. Y me dice, para mí el intercesor es un recipiente, un receptáculo, un depósito de mi confiabilidad, de acuerdo a Nehemías 2:12. Si para Dios el intercesor es el recipiente de su confianza, el recipiente es un depósito en el cual se guardan cosas, se ponen cosas, significa que nosotros los intercesores estamos recibiendo de parte de Dios. Es por eso la necesidad y la importancia de que usted, mi amado pastor, mi amada pastora, que me está escuchando, pueda involucrarse con los intercesores de su iglesia. Y los intercesores que pueden estarme escuchando en esta hora, puedan entender que por causa de lo que son de la confianza de Dios, usted necesita vivir bajo mentoría de su pastor. Necesita vivir bajo la cobertura espiritual de su pastor. Usted necesita tener vida de iglesia. Usted necesita comunicarle a su pastor, trabasijar a su pastor, todo lo que Dios le puede estar mostrando o revelando en relación a la iglesia. Entonces, amadas hermanas, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la intercesión para la iglesia? Porque la oración de intercesión hace palpitar el corazón de Dios,
porque la oración de intercesión es una urgencia del corazón de Dios. Es importante, ¿por qué? Porque Dios se está buscando. Se quiere proveer de un hombre o de una mujer que pueda ponerse en la brecha para levantar vallados, para levantar cercos, protección y resguardo en aquello por lo cual Dios le esté indicando que ore. La intercesión es importante y es vital, es saludable y trae abundancia al cuerpo de Cristo que es la iglesia. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Te abrazo. Oramos. Gracias, Señor, por este bendito y maravilloso tiempo y momento que usted nos ha concedido. Su palabra ha sido dada en esta hora, Señor. Mas le ruego que el Espíritu Santo trate y trabaje con cada oyente en esta hora y tu palabra pueda dar fruto, Señor, fruto que traiga honra, gloria y alabanza a tu nombre. Despierta, Señor, a los intercesores que han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur.